Muy buenos días, Metro Televidente. Nos encontramos aquí Bueno, muy buenos días en el Casino para Internacional, todos. donde se va a realizar Un saludo especial de una rueda de parte prensa por parte de la Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo. Primero agradecerles Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo. aceptar esta convocatoria de esta rueda de prensa importantísima para los intereses que representa el fútbol profesional en nuestra ciudad. En la mesa principal nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Ramírez, ex superintendente de sociedades, profesor Jorge Luis Pinto Afanador, Juan Francisco Yáñez, miembro de la Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo, el doctor Orlando Herrera, también miembro de la Fundación Amigos del Cúcuta Deportivo. Muy amablemente les sugerimos hacer las preguntas concernientes al tema de una vez en esta rueda de prensa, porque no se va a atender de manera personalizada al finalizar. Entonces mejor, y ser muy puntuales también a la hora de hacer las preguntas, teniendo en cuenta, como decía anteriormente, la importancia de este tema para la ciudad. A continuación, cedo la palabra al profesor Jorge Luis Pinto. Bueno, buen día a todos. Agradecido a nombre de la Fundación, que la Fundación no es Pinto, la Fundación es de amigos y todos ustedes pueden estar ahí, y el que quiera estar sin ningún problema puede estar. Es en favor de todas las cosas del Cúcuta Deportivo. Quiero hacer dos apreciaciones de comienzo. La primera: yo no soy dirigente, yo no soy empresario, yo no soy comerciante del fútbol. Yo soy entrenador de fútbol, ese es mi oficio, lo haré y lo seguiré haciendo hasta el final. Pero he querido meterme en este tema por la gente de Cúcuta, por las barras, por todos ustedes. No es fácil el momento que vive la ciudad socialmente. No es fácil el modo vivendi hoy de la ciudad, de los niños, de la gente madura y todo. Y por eso estamos metidos e involucrados en este tema. Todos. La Fundación, yo soy de pronto la cabeza, pero ha estado todo el mundo metido acá. Lo segundo, pedirle disculpa a todos los periodistas que desde hace cerca de 4 meses, amigos, me llaman, no he contestado, he guardado silencio, porque primero no quiero entrar en esa dicotomía. Dicotomía es pelea de palabras entre el uno y el otro, que el uno dice una cosa, que el otro dice otra cosa, que no sé qué, que la verdad es esta y no. Yo quise aguardar el momento que hubiera alguna cosa concluyente, alguna cosa definitiva, que pudiéramos decirle, oiga, esto se hace así y así. Y hoy vengo porque hay una cosa concluyente, de pronto no la mejor, pero que tengo que decirla. De aquí para adelante parte otra. Entonces le pido me disculpen a todos los periodistas amigos, a todos los canales, a todas las radios y todos, que yo no les contesté porque no quería entrar en esa pelea de palabras que hoy hay. Hoy hay un hecho concreto, no se ha definido nada sobre el Cúcuta Deportivo. Está al aire. Hace unas semanas había un hecho concluido, hace cerca de 10 días, 12 días, en donde creí yo que se va la decisión para tomar las riendas del Cúcuta aquí, hacer una negociación que estaba planteada, que ustedes conocieron de una y otra manera. No era un cambalache de camisetas, no era un cambalache, no. Era una negociación independiente entre el Cúcuta Deportivo, regresada con su camiseta, su uniforme y toda su historia a Cúcuta, que es lo que hemos luchado. Y se hacía una negociación en que un empresario del fútbol muy conocido asumía las responsabilidades económicas, junto en parte con la Fundación. En contraposición e independiente totalmente, lo hacía un dirigente de tomar las riendas de otro equipo y hacer su negociación, como correspondía, y ustedes lo saben, el doctor Ferreira, el señor Cadena y eso. Esa era la negociación propuesta
aceptada, discutida y dialogada durante 4 y 5 meses en reuniones en Bogotá de 2 y 3 horas, que nunca las conté, con dirigentes del fútbol colombiano, para poder hacerlo como correspondía legalmente, correctamente. Esa negociación hace 10 días se dañó porque el señor Cadena no aceptó. Tengo testigos, porque a mí me gusta hablar con testigos. Hay dirigentes del fútbol colombiano de testigos. Él no aceptó. Entonces se terminó ese paso. Ese es el tema concluyente que quería comentarles. Que no vayan a decir otra cosa, porque tengo 5 y 6 testigos. Que no vayan a decir que fue el alcalde, que fue el otro, no. Yo he estado al frente de eso y he discutido, vuelvo y repito, con dirigentes y presidentes de los clubes colombianos que quisieron colaborar y apoyar este proyecto, y que indirectamente el presidente de la Federación y el presidente de la DIMAYOR conocían. No se estaba haciendo nada oscuro, ni nada a escondidas, no, de ninguna manera, pero esta negociación se dañó porque el señor Cadena no aceptó después de haber documentos firmados, claro y preciso. Podría mostrar los documentos. Se dañó y hasta luego. Ahora viene otra negociación que concierne, era una negociación de amistad, de entendimiento y de acuerdo, como lo ha pedido la superintendencia. Hoy entra una negociación jurídica, independiente del acercamiento y del entendimiento, en la que ganábamos todos. Cúcuta volvía a su plaza, volvía con su camiseta, el otro señor se iba bien con su club, o lo que fuera, venían unos dirigentes respetados, de los cuales conozco hace 20 y 30 años, ¿sí? Porque era la única forma viable. Siempre pregunté a ellos, ¿hay otra negociación? Plantéela, díganla, miremosla. Era la más ideal y la más correcta. No se pudo. Ahora viene una negociación jurídica en que estamos sometidos al concepto jurídico. Antes de tocar eso, tengo que hacerle un reconocimiento al señor doctor Billy Escobar, nuevo superintendente de sociedades, quien se ha portado a mil maravillas, quien ha apoyado y ha dado las directrices al superintendente de Santander, Gran Santander, el doctor Johan Manrique, que es directamente el responsable. Y ha cambiado de liquidador, como ustedes lo saben. Entró el doctor Rodrigo Tamayo, quien también ha sido un hombre formalísimo, está dispuesto a apoyar, cambió la conducta. Si hay un hombre culpable de que el Cúcuta en este año no haya podido venir a Cúcuta, es el señor Arturo Acosta, el que ustedes se ilusionaron, nunca muchos de ustedes, tenemos que mirarnos la cara, creyeron que era Dios, los engañó, no hizo nada y felizmente la superintendencia lo cambió y creo que lo sacó. Hoy están otras personas que tengo que hacerles el reconocimiento, con quienes he hablado con el de Bucaramanga varias veces, he hablado con el de Nacional, he hablado con el ayer estuve en Bucaramanga todo el día, con aquí este doctor que apareció y traído de la mano de Dios, es cierto, el doctor Carlos Eduardo, que ustedes conocen bien y que ahora voy a decir por qué. Entonces toda esta temática pasa a la parte jurídica, de jurisprudencia, que yo obviamente en esa área no me muevo. Felizmente pudimos encontrar la fundación y nosotros, al doctor Carlos Eduardo Ramírez Quintana, quien en las últimas reuniones me ha acompañado a Bucaramanga a poder dialogar, conversar y discutir lo que pueda ser el proceso jurídico. Todo esto lo hemos comentado, no porque tenga yo un compromiso con él, de ninguna manera con el señor alcalde, porque él puede tener la última palabra. Es falso que se diga que él se ha opuesto al contrario. A mí personalmente me dio libertad de todo, de hacer la negociación que se quisiera, correctamente consultada, analizada, y que venga en favor de lo que es el Cúcuta Deportiva, lo que pensamos todos, que el Cúcuta debe quedarse aquí en Cúcuta para siempre, no irse de aquí, y ser de los cuteños en cuanto más se pueda. De eso lo he resaltado, lo he dicho a todo el mundo. El Cúcuta quiere que sea de los cucuteños, que el día de mañana no se lo lleve nadie para allá. Y ese principio lo hemos defendido, o yo al menos. Entonces, ese ha sido el pasaje. Después de eso hemos tenido reuniones con los doctores superintendentes,
seccional, con el liquidador. Estuvimos conversando largo, ayer en Bucaramanga, 3 y 4 horas. Está muy predispuesto, quiere colaborar, quiere que el tema se solucione. Ahora viene una área que yo no conozco mucho y que el doctor Carlos Eduardo, que ha llegado del cielo, la verdad, su experiencia, su conocimiento como superintendente y por supuesto el cariño por el Cúcuta, como todos ustedes. Por eso me duele todo esto, el momento que ustedes los periodistas viven, el distanciamiento de los medios nacionales, el distanciamiento que han tenido de la competencia deportiva del fútbol. Lo siento por ustedes también, pero estamos luchando. Pero vuelvo y repito, yo soy entrenador de fútbol, yo no soy dirigente, yo no compro el Cúcuta ni nada de eso. Si pudiera lo compraba con el mayor cariño, me encantaría, pero no. Por eso la fundación ha estado al lado apoyando las necesidades. Al principio hubo una necesidad de poner 105 millones de pesos, los reunimos, se los entregamos. Y todo este manejo que hemos venido dando, nos reunimos todas las semanas, cuanto más podemos, y tocamos temas, y hacemos contactos, y hacemos relaciones para este tema de Cúcuta. En este tránsito jurídico de aquí para adelante, que el doctor Carlos Eduardo se lo va a explicar, van a aparecer muchas instituciones, organizaciones, personajes, que ustedes ya conocen, que ustedes ya saben. Yo ahí ya me es difícil opinar de esto y aquello. La verdad, me gustaría que sea alguna pregunta sobre mis temas, lo hicimos y después le pasemos la palabra al doctor Carlos Eduardo. ¿Qué fue lo que no aceptó Exactamente. No, el convenio, el acuerdo que se había hecho en que él recibía un equipo y la DIMAYOR aceptaba y la superintendencia aceptaba el que el Cúcuta volviera a su vida en todos los aspectos. Se tomaba una responsabilidad económica porque hay que tomar una responsabilidad económica de pago de las deudas. Se hacía y estaba todo listo. Hemos dialogado siempre con el alcalde, ha apoyado las decisiones y, oiga, yo lo siento, yo no es que sea amigo de que sea alcaldista, podría decir la palabra, pero ha aportado todo el apoyo, toda la colaboración, ha estado dispuesto a aceptar las negociaciones desde el punto de vista de impuestos y todas las cosas y deudas, ha estado dispuesto totalmente. Entonces, en ese sentido yo creo que se ha tenido la colaboración y el apoyo y él conoce todas las cosas y estuvo presente en las negociaciones, algunas que se hicieron aquí en Cúcuta. ¿De qué depende entonces, profe, que Cúcuta Deportivo vuelva a estar en la DIMAYOR? ¿De qué depende? Depende de una decisión jurídica de la superintendencia, ¿sí?, que va a avalar todos los acreedores, internos y externos, porque ya aprendí eso, acreedores externos e internos, todavía no entiendo eso cómo es, del equilibrio y de algunas propuestas de quien se haga responsable de las deudas, en donde la alcaldía, háblese, alcalde y director del instituto, tienen la palabra. Luchamos. Hace unos 5 o 6 días me reuní con el presidente de la DIMAYOR, que ha cambiado su posición, ha estado dispuesto a ayudar y a colaborar al máximo, y le pedí que si se podía hacer algún aplazamiento de algunas fechas, de 1 o 2 equipos. Me dijo que era imposible, que no era permitido, para que pudiera haber el espacio y el tiempo. Desafortunadamente las vacaciones de diciembre afectaron mucho esta negociación. La posesión del señor liquidador nuevo afectó mucho el tiempo, ¿ve? Pero tengo que decir lo que el nuevo liquidador ha estado a puertas abiertas, dispuesto a que se solucione este tema. Ver la posibilidad de que el equipo estuviera en segunda o en primera ahorita en este torneo, no creo. No lo veo así. Profesor Pinto, buenos días para todos los presentes. ¿Cree usted que cuando se habla de negociaciones, dirigentes, personas del fútbol, ahora personas de la política que han entrado en la negociación, lo pudo haber incomodado a usted o pudo haber incomodado la negociación? Y segunda pregunta, los amigos del fútbol que en un principio crearon la fundación, ¿se mantienen? ¿Algunos han desistido o lo siguen acompañando los mismos? Hágame una pregunta a todos. No tengo ni idea si hay políticos, si hay empresarios, si hay comerciantes, si hay de lo que sea, no tengo ni idea, porque yo me fundamento en lo jurídico, en lo que ha aparecido en la superintendencia, que hoy tiene la palabra. No tengo ni idea de eso. No sé quién se haya metido, o si está o no está, no sé.
La otra pregunta, ¿cuál fue? Firmes, firmes, unidos, esperando que muchos de ustedes lleguen ahí y aporten también y colaboren en este sentido de ayudar a solucionar el tema del Cúcuta. Déjalo que entre y haga su presentación y luego le darán las preguntas respectivas. Profe, buenos días para usted, para todos. Primero que todo, le valoramos la gente que está acá, los costeños y la gente que le gusta el fútbol, lo que usted ha hecho por el equipo, por la ciudad. Y creo que usted ha hecho lo que mucha gente no ha podido hacer, no porque no quiera, sino porque de pronto no tiene los contactos que usted tiene. Y usted tiene una cosa que se llama el goodwill, que es el nombre, que habla de Jorge Luis Pinto y es una persona intachable. Gracias. Profe, con pregunta concreta. Este 2022, el hincha del Cúcuta Deportivo puede soñar con que el equipo vuelva, sí o no. A ustedes y a los hinchas tendría que decirles que muy seguramente en junio puede darse, pero no lo veo posible ahorita en este semestre. Pero yo pienso que si las cosas se concluyen en el aspecto jurídico y todo eso, puede estar seguro de que en junio puede estar. ¿Cuál es la figura? Espérate que él va a entrar. Bueno, si hay alguna otra pregunta para mí, listo. Dígame. ¿Usted se siente rodeado de la prensa local? ¿Lo han respaldado? Sí, yo creo que todo el mundo nos ha apoyado, aquí está la prueba, el interés que tienen por su equipo, porque regrese cuanto antes el fútbol a Cúcuta, como se lo he expresado a todo el mundo, al presidente de la federación, al presidente de la DIMAYOR, al superintendente, a todo el mundo le he dicho, es una ciudad que necesita el fútbol, por favor ayúdenos y en eso hemos estado. Gente cercana a nuestro mundo, amigos de clubes, amigos, colegas, allegados con quienes hemos conversado para que apoyaran la propuesta primera. Yo personalmente conversé con muchos presidentes y estaban de acuerdo en apoyar. Ya determinar el nombre no vale la pena, pero sí hablé con equipos grandes, hablé con equipos pequeños para que apoyaran y respaldaran en la decisión de la DIMAYOR esta propuesta. ¿Cómo ven en la DIMAYOR, que es lo que nos preocupa, la voluntad de la DIMAYOR de querer aceptar al doblemente el Congreso Cúcuta? No hay la voluntad, no hay duda de que el presidente tiene la voluntad, muchos dirigentes tienen la voluntad, de eso no hay duda, y quiero decirle que esa negociación se había hecho ya. Yo me reuní personalmente con muchos presidentes del fútbol colombiano pidiéndoles el apoyo para esa decisión, y estaba todo acordado. Apenas se resuelva el tema jurídico, la DIMAYOR tiene la palabra. Puede ser. La DIMAYOR tiene la palabra, no hay más. Sí, hermano. El periodista Germán Burro González. Y sabemos lo que usted ha hecho y sigue haciendo por la corrupción. Pero como cocuteño, como socialista, lo quisiera decir algo. ¿Por qué no nos olvidamos de la discusión, la mamadera de gallo que nos tiene la DIMAYOR
nos organizamos con algo acá en el departamento, que nos unamos todos, por primera vez, a ver si nos unimos periodistas, todo el mundo, hinchas, porque tenemos gente del fútbol acá, hinchas del fútbol, nos unamos y hagamos algo que se ha hecho, pero que lo hagamos y pongamos a rodar la pelota en el departamento con equipos de conocimiento de todos los municipios que participen y hagamos una cosa en grande, profesora, porque ya estamos asociados, perdona que la comisión, de que nos estén diciendo una cosa un día y el otro día están respaldando a este señor y lo van a respaldar porque este señor empiece a hablar, estoy seguro que se van todos los de la DIMAYOR porque la FIFA no aguantaría eso. La FIFA, le digo, no aguantaría todo lo que se puede saber de lo que están haciendo los equipos colombianos y con una institución tan grande como es la negra y roja, que es la del Cúcuta Deportivo. Entonces, profe, ese es el pedido que le hago a usted como presidente de la República. Muy amable, Jorgito. Vamos a intentarlo. Lo estamos haciendo y vamos a intentar hacerlo, hermano. Muy gracias. Dime, Diana. Hablé con el ministro del Deporte, quiere decirle. Apenas la superintendencia resuelva el tema jurídico, pasará la nota de esa resolución al ministerio. Por ejemplo, hay un tema que el doctor, ya la insolvencia, esta de echar atrás en la parte jurídica no existe, no se puede. Ese fue un error que se cometió. Hoy está en otros aspectos jurídicos que el doctor le explica. Muy amables. Con los buenos días para todos los periodistas. Quiero, después de esa expresión tan cargada de emoción que tuvo el profesor Jorge Luis Pinto, decirles a ustedes que yo nací entre micrófonos y que mi primera actividad como periodista fue la de comentarista deportivo. Tenía entonces un programa que se llamaba Deporte en el Banquillo, hace muchos años ya. Sé lo que hacen ustedes por la ciudad, lo importante que es el Cúcuta Deportivo para todos. Quiero decirles que hace unos 6 o 7 meses el profesor me invitó, dialogué con la fundación, le di algunas pautas relacionadas con el tema jurídico. Posteriormente, hace un par de meses, el profesor vuelve y me llama y me dice, ¿me acompaña? Le digo, claro que lo acompaño. Yo tengo el ombligo enterrado acá, quiero la ciudad y como tal me dediqué a acompañar al profesor. En la primera reunión que tuvimos con el intendente regional de Bucaramanga, yo le propuse, y no es bueno hacerlo a título personal, pero lo conversé con el profesor, todo lo que dialogábamos y iba a proponer, yo le propuse que invocáramos el artículo 66 de la ley 1116 que permite que una empresa que esté en liquidación, con el 35% de los acreedentes o el liquidador, presente en un proceso de insolvencia. Les quiero contar que el intendente regional dijo, esa es, hágale por ahí. Lo que sucede es que el anterior liquidador, como decía el profesor Pinto, fue mañoso. Yo no sé qué interés tenía en que todo resultara tan tortuoso para el Cúcuta Deportivo. Pasaron 6 meses allí. Tristemente el Cúcuta Deportivo y sus administradores tienen falencias tan graves como que no tienen los libros de comercio. No hay libros que demuestren cómo se manejó el Cúcuta Deportivo de manera legal. El Código de Comercio establece, hoy en día se pueden llevar en el computador, ¿sí?, sin que haya ningún tipo de tachas ni espacios para modificarlo. Pero lo cierto es que el Cúcuta Deportivo no tiene libros de comercio. No tiene libros que demuestren cómo se manejaron los aspectos económicos y administrativos. No hay libro de actas. Eso era un total desorden. Y nos confirmó el intendente regional que no era el señor Acosta el que había hecho la toma de información, como se dice, en el tema de insolvencia en el domicilio del Cúcuta Deportivo, sino fue el mismo intendente quien llamó a un cerrajero
porque tiene la competencia para ello, es el juez del concurso, tomó posesión de las instalaciones donde funcionaba el Cúcuta Deportivo y no encontró ningún tipo de libros, no encontró responsabilidad que recae sobre los administradores. Escúchenme ustedes bien, la ley 222 establece que los administradores son los miembros de la junta directiva, el gerente, la contadora, que es la que elabora los informes de gestión. Y tiene la disposición, por la gestión que ha hecho el profesor Pinto en Bogotá y en Bucaramanga, que la superayude en esto. Porque el Cúcuta Deportivo es una empresa que genera crecimiento económico en la ciudad. ¿Cuántas personas no viven del Cúcuta Deportivo y generan ingresos? Ustedes, los vendedores de elementos allí, de comestibles, de todo eso generan ingresos para ellos del Cúcuta Deportivo. Es una actividad que se daba cada 15 días o cada 10 días o cada semana y se perdió para la ciudad, una ciudad que tiene un alto flujo de desempleo, un desempleo rampante, pues necesita de una entidad como esa. Ayer se lo planteamos al liquidador y me dijo que sí, que ese era un argumento válido. Entonces, lo que tenemos que esperar es que todo se dé en el marco de lo jurídico y que realmente se vuelva a manejar el Cúcuta Deportivo con transparencia. Yo les quiero decir algo, como lo he hecho en mi vida, yo siempre he hablado con absoluta franqueza. Yo transité la vida pública y siempre usé una frase de un poeta nortesantanderiano, Eduardo Cote Lamos: no tengo heridas en la espalda porque conmigo las cosas son de frente, y no estoy posando de agresivo, pero les quiero decir algo, yo no voté por el alcalde, pero no le pueden echar la culpa al alcalde de que le ha puesto palos a la rueda para que el Cúcuta no funcione, no transite. Ayer fue un abogado delegado del alcalde y él estuvo en toda la disposición de que se diera la negociación dentro del marco de la ley, dentro de la ley 1116, para que el Cúcuta Deportivo vuelva nuevamente a funcionar como una empresa, pero en manos limpias. El Cúcuta Deportivo debe actualmente, y les repito, la cifra de 13.000 millones de pesos. Entonces lo que se quiere es, como dice la ley, que el administrador, los administradores de una empresa deben ser buenos hombres de negocios, buenos hombres de negocios. Imagínense ustedes
lo que expresa esa expresión. Hombres transparentes, que hagan que la empresa crezca, que se solidifique, que se convierta, como dice el profesor Pinto, en un club deportivo y que no vuelva a tener estas afugias. Hay muchas cosas en el Cúcuta que no se hicieron, muchas, como el informe de gestión. Al término de cada año se debe presentar por los administradores un informe de gestión diciendo cómo está la empresa y cuál es el futuro de la misma. Si nosotros revisamos los archivos que no existen del Cúcuta Deportivo, no hubo nunca un informe de gestión ni hubo un acta. Se manejó alegremente el Cúcuta Deportivo y por eso está en esta situación. ¿Y quiénes son los responsables? Los que tortuosamente lo manejaron en el pasado. Estoy dispuesto a cualquier pregunta que ustedes me hagan de tipo jurídico. Bastante grave, y yo sí quisiera saber jurídicamente qué puede pasar con esos sinvergüenzas que acabaron con el Cúcuta Deportivo. Pues mire, la Superintendencia de Sociedades es un organismo que tiene funciones de inspección, vigilancia y control. La ley 222 permite que el intendente regional, que es el juez del concurso en este instante, imponga multas hasta de 200 salarios mínimos mensuales, de manera repetida. Pero hay otro que es mucho más grave, que puede excluir de la actividad comercial por 15 años a quienes manejaron esta entidad. Todas esas cosas vienen en camino, pero hay que esperar, eso está sujeto al debido proceso. Al debido proceso. En este país, lo dice la Constitución, nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en juicio. Entonces hay que esperar, pero hay cosas muy graves ahí que tienen que ser sometidas a investigación por parte de la Superintendencia de Sociedades, en este caso el Intendente Regional de Bucaramanga, que es el juez del concurso. Por supuesto, ahí pueden haber cosas de tipo penal, ¿no? Pero será la justicia quien determine qué pasó con el Cúcuta Deportivo y con las finanzas del Cúcuta sobre todo. Primero que todo, doctor, bienvenido a la sociedad, ¿no? Y cómo nos alegra que un niño esté al frente con el profe Pinto. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino exacto para que el Cúcuta Deportivo vuelva a ser aceptado por la DIMAYOR, vuelva el equipo a las instancias del fútbol? ¿Cuál es el camino? ¿Por qué el Cúcuta Deportivo en este caso no pudo seguir esa situación? Mire, puntualmente, el camino es, como se va a dar, que el liquidador lo faculta el artículo 66 de la ley 1116 para que él presente ante el intendente regional en una audiencia que va a tener en los próximos días un proyecto de insolvencia dentro de la liquidación del Cúcuta Deportivo. Dado este paso, viene después, por supuesto, la revisión del proyecto que se presente ante la Superintendencia de Sociedades Regional Bucaramanga. Si este hecho se confirma y se da, el Cúcuta Deportivo nuevamente vuelve a la vida jurídica, vuelve a ser una entidad avalada por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de insolvencia o de recuperación empresarial, como se llama, manejado por una junta directiva, vuelve a tener, repito, vida jurídica y tiene la obligación, la DIMAYOR, eso es un concepto totalmente mío, de darle paso para que compita nuevamente en el rentado colombiano, porque es una entidad que vive de eso, de los resultados futbolísticos, de la presencia de su equipo en el rentado colombiano. De otra manera, la entidad se podría someter a un delito que se llama fraude a resolución judicial, porque el juez del concurso, al proferir una decisión, es de carácter obligatorio cumplirla. Si él dice el Cúcuta Deportivo entra en un proceso de insolvencia, vuelve nuevamente a la vida jurídica, la DIMAYOR tiene que darle paso en el rentado colombiano. Buenos días. Digamos, el artículo 66 de la 1116 de 2005, ¿qué actores estarían involucrados en ese acuerdo de organización, en ese nuevo acuerdo? ¿Acreedores, supersociedades? ¿Alguien más? Después de eso, ¿quién quedaría a cargo de la empresa con vida jurídica? Los acreedores, Gustavo. Los acreedores son los que tienen derecho ahí al voto. En este caso, ya para que se presente el acuerdo de insolvencia, lo va a hacer el liquidador. No necesitamos del 35% de los acreedores. Después, la mitad más uno,
de los acreedores votarían el acuerdo para establecer si en 10, en 15 años o en más se pagan las acreencias del Cúcuta Deportivo, que son bastante grandes. Pero son los acreedores los que tienen. Los deudores no, mire, los deudores, el profesor Pinto hablaba con conocimiento ya de los grupos. Los grupos son 5, son los laborales que van de primero, las entidades de carácter público como la alcaldía, los segundos son los bancos, los terceros son los acreedores internos y los cuartos son los externos. Los acreedores internos son los socios y como el Cúcuta Deportivo tiene patrimonio cero, ellos solamente tienen un voto, eso lo dice la ley. Entonces no participan, o si participan lo hacen de manera muy flaca, ¿no? Entonces es lo que usted dice, son los acreedores en el marco de la ley los que tienen la decisión. Señor Carlos, buenos días. Una pregunta. Usted decía que no había libros contables y que no había un registro claro de daño de la gente que manejar con una sucursal. Esa es una de las piedras del zapato a nivel jurídico para que tanto regrese. Y otra pregunta, que tenga un poco más, el tema con el proceso de insolvencia, un poco más que tantas pueden tener, que sea más claras para el público. Muchas gracias. Con gusto, mire, evidentemente no hay libros, y lo manifestó el intendente regional, no hay libros de comercio. Los libros financieros de cualquier entidad son muy importantes, y como decía aquí el colega, lo que vienen ahí son investigaciones, por supuesto que están sometidas a la ley, ¿no? Y al procedimiento que se debe dar para que presenten los descargos los contadores, los administradores y demás. Pero lo cierto es que el Cúcuta Deportivo no tiene libros de comercio. Y el libro de comercio encarnan todo, ¿no? Las actas y demás. En cuanto al proceso de insolvencia, respetando la posición de ustedes y de la Fundación, yo considero, y se lo he dicho al profesor Pinto, que es el más viable, porque se hace en el marco del derecho. ¿Qué pasa cuando se presente un proceso de insolvencia? Que el Cúcuta Deportivo vuelve a la vía jurídica, de plano vuelve. Está en un proceso de liquidación. ¿Qué le queda al Cúcuta Deportivo ahora? Lo que viene después es la disolución. Hay 2 pasos en la liquidación. Primero la liquidación, se venden los pocos activos que tiene el Cúcuta Deportivo, no sé cuáles son, y después viene la disolución. Y la disolución, ¿sabe qué es? Desaparece el Cúcuta Deportivo de plano del ente deportivo, no solamente, sino jurídico en el país. Sí. Me gustaría que les explicara desde el plano jurídico a ellos cuáles son los caminos que hay, las alternativas que hay que le pueden dar, ¿sí? Para que no nos quedemos en el pasado y conozcamos lo que puede darse y ser. Sí, lo que se puede dar aquí es, vuelvo y le repito, en el marco de la ley 1116, es un proceso de insolvencia, como lo va a presentar el liquidador ante el superintendente regional, en una audiencia que se va a dar en los próximos días, en las próximas semanas. Aprobado el proyecto, ¿no? El proyecto por el intendente regional, lo que viene es su estudio, posteriormente se debe someter a aprobación del 50+1 de los acreedores. Si es aprobado este proyecto este acuerdo de insolvencia ya, el Cúcuta Deportivo vuelve a la vía jurídica, de plano vuelve a la vía jurídica. ¿Ah? No, eso yo no lo sí. Sí, pero hay comentarios, ¿no?, que dicen que no hacían actas, ¿no? No hacían actas ni hacían reuniones. Bueno, no sé cómo se manejaba eso, pero lo cierto es que si no tiene libros de comercio, va a tener investigaciones futuras, van a tener los administradores del Cúcuta Deportivo. Pregunta, Diana, para finalizar, Diana. Yo tuve la gran oportunidad, señores, de estar en una reunión y voy a dar nombres, no me gusta dar nombres, no me gusta, digan milagro, pero no es tanto, lo voy a dar acá, Voy a dar 7 nombres, de los cuales éramos 11 personas en esa reunión a las 7 de la mañana en el salón de la alcaldía municipal con el doctor César Rojas Ayala, el gobernador William Villamizar, al frente mío Gustavo Daza y el señor Cadena, perdone que diga el señor Cadena, Yesurún, el presidente de la DIMAYOR. Miren quién estaba.
Es que no quiere hablar y agarré. Señor Calera, es que usted le paga a los jugadores para que pierdan los partidos y no clasifiquen en la final de los torneos. Y se levantó y su y le dijo, burrito, déjenme hablar una cosa. Calera, si usted este año no sube al Cúcuta Deportivo en la categoría, no le volvemos a dar los 4.500 millones de pesos que le daban de participación todos los años. Usted no lo ha recibido. Y a partir de este año que está finalizando, van a ser 3.000 millones. Entonces no cuestionemos más si el tipo se robó esa plata, no hizo nada, no pagó los libros, se llevó todo, arruinó todo. Y entonces, ¿dónde está? Y el presidente de la nación dijo lo mismo. Bueno, Dijo lo mismo. A usted hay que condenarlo por eso, si usted no responde por esa plata que se le ha pagado, que se le ha dado a usted, al Cúcuta Deportivo. ¿Y por qué lo sé? Porque había jugadores que me decían que tenían demandado al equipo porque no les pagaban, que no sé qué. Ahí bueno, un poco de falta, no pagaba hotel y no pagaba nada. ¿Y cómo nosotros vamos a permitir y estar en esto perdiendo por un tipo que se llevó la plata, se la robó, perdió los libros, hizo todo lo que quiso con una institución como tan sagrada como la del Cúcuta Deportivo? Dios, eso es lo que no podemos perdonar más y seguirle buscando a la gente. Gracias. ya. Gracias, Burro. Mire, vamos a hacer preguntas, sí, vamos a hacer preguntas puntuales, cortas, sí, nosotros las respondemos en corto también para que tengan el manejo. ¿Qué viene ahora para el Cúcuta? Desde el punto de vista deportivo que yo pueda opinar es que la superintendencia se logre salir adelante con este proceso que puede ser corto o largo. Hablamos claro. Este proceso puede solucionarse el 28, como lo ha dicho algunas personas, tienen razón, o puede ser largo para muchos meses. Ese es un camino que hay. Depende de lo que se pueda acordar de ahora en adelante en la parte jurídica con los señores acreedores y la super y se llegue a un acuerdo. A esta posibilidad que hay se puede presentar el que quiera. Más sin embargo, en ese aspecto yo quiero que Carlos Eduardo le explique quiénes se pueden presentar a la negociación, quiénes pueden ejecutar esa negociación para poder continuar el camino. Si eso se aprueba y se llega al acuerdo, ese documento va a la DIMAYOR, al Ministerio del Deporte. La DIMAYOR en su asamblea definirá las cosas. Preguntaba Gustavo que si a primera o a segunda, no se sabe todavía, no hay una realidad sobre ese tema. Y luego pasa ese documento al Ministerio del Deporte, donde el Ministerio del Deporte le hace el reconocimiento, porque todas las cosas están en jurisprudencia definida. Ese es el proceso que viene. Vamos a ver cómo lo agilizamos. Seguimos luchando por una negociación acordada, que es la que también promueven los superintendentes, de que tengamos una negociación acordada. Vamos a verla. Entiendo que va a ser difícil. Va a ser complejo, porque hay otros que están también interesados en ese aspecto de entrar a la negociación. Ya eso propiamente Carlos Eduardo, en una expresión corta jurídica, se lo explica, ¿no? De lo que viene, no de lo que hay atrás. Yo quisiera aprovechar, muchachos, y acudir a lo que nos dijo el Burrito, y es en esta problemática en donde no hemos hecho nada como periodistas y como hinchas, y esta es mi pregunta. Revisando los estatutos de la FIFA, los aficionados, las comunidades del mundo, no aparecemos con votos, pero sí con voz. Y lo habíamos hablado hace 2 años, antes de la pandemia, con el Burrito, generar, que ustedes nos dicen si sirve para el proceso de ustedes, una firmatón dirigida a la FIFA, a Zurich, solicitando revisión del proceso, investigación a cadena, y haciendo que la FIFA envíe un mensaje claro a la DIMAYOR. ¿Por qué? Para evitar tantos movimientos que conocemos todos en la DIMAYOR y también para lograr que el ente rector pues nos dé una mano en ese proceso. Sería algo histórico porque ninguna ciudad del mundo lo ha hecho. Mira, y eso sería un complemento a la gestión de ustedes. Me parece extraordinaria la idea. Yo le sugiero esto. Esperemos al 28. ¿Sí? Que el 28 tiene que haber una determinante jurídica. ¿Sí? En que ahí se define algo jurídico para bien o para mal. Y ahí podemos reaccionar. ¿Estamos?
Es una pregunta muy puntual, ¿no? Yo no conozco al señor Cadena, pues como persona lo respeto, lo que se diga de él es prejuzgar, usted sabe que es la autoridad la que debe determinar si incurrió en faltas o no, no soy yo, porque es muy dado en nosotros cuestionar a las personas y juzgarlas y condenarlas, ¿no? Y mi señor padre decía que el honor es como un vaso de leche, que se riega y se recoge pero sucio. Yo pienso que él primero tiene que responderle, ¿no?, a la Superintendencia de Sociedades, porque él tiene la condición de administrador. Son administradores los miembros de la Junta Directiva. Él tendrá que responder y él es deudor, no es acreedor. Y en esto juegan son los acreedores. Ya le dije que el patrimonio del Cúcuta Deportivo es totalmente negativo y por lo tanto la capacidad que ellos tienen para votar es mínima, ¿sí? Son acreedores internos. Votar en las decisiones que se pueden dar ahorita, en que viene este grupo a negociar, viene este otro y viene este otro. Explícale bien eso, Eduardo, porque eso está con nosotros. Sí, los que votan ahora son los acreedores reconocidos. ¿Quiénes son los acreedores reconocidos? Explícale. Los que han sido, mire, lo primero que, sí, el instituto, la alcaldía, los laborales, ya le dije que son 5 grupos, los laborales, las entidades de carácter público, las financieras como los bancos, luego vienen los acreedores internos y los acreedores externos. Pero una cosa que ha hecho muy bien el liquidador, profesor, que vimos ayer, es que ya ha hecho un avalúo nuevo, ¿sí? Valoró los inventarios que pueda tener el Cúcuta Deportivo y hizo una calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Él ya lo tiene todo determinado. Por eso creo que iba a enviar un proyecto para revisarlo. Por eso creo que el 28, yo no quería dar fecha, ¿no?, pero el 28 hay una audiencia y él tiene la facultad de presentar ante el intendente regional un proyecto de insolvencia para el Cúcuta Deportivo. Él tiene la voluntad y eso es bueno porque todo depende de la voluntad de los seres humanos. Alguien habla de política, ¿no? Y la política, el sentido de la política es el arte de gobernar. Él está gobernando ahí, él es el que manda, de verdad, en el proceso de insolvencia es el liquidador, que lo necesitamos de este lado, y el intendente regional. Y él tiene la voluntad en este momento, y se lo notamos ayer, ¿no, profesor?, de presentar el acuerdo de insolvencia. Si él lo presenta y el súper le dice, hágale, hemos ganado muchísimo con eso. Después vendrá la morienda, ¿no?, como decía mi abuela, de todo ese proceso y entraremos a ver si hay dificultades, porque van a objetar. Van a aparecer personas que objetan, objeto esto, objeto esta obligación, objeto aquella, tienen que demostrarme cómo llegó esta obligación aquí, si está consignada en libros, preguntarle a la DIAN si esa obligación fue declarada ante la DIAN, porque aquí aparecen muchas cosas. Entonces no sabemos lo que dice el profesor, si se demore un mes, si se demore dos, si se demore 4 meses. Ojalá que se demore menos, para que el Cúcuta Deportivo, eso lo define y lo comenta el profesor, pero que el Cúcuta Deportivo vuelva a participar nuevamente. No, mire, en este proceso que se está adelantando en la Super, no está interviniendo el señor Cadena. Se ha hecho todo por gestión. No puede intervenir. Sí, pero es que mire, todo se ha hecho, yo quiero resaltarlo, ¿no?, por el impulso, sí, pero déjeme, le digo algo, mire, todo se ha hecho por el impulso que le ha dado a esto el profesor Pinto. Yo lo quiero reconocer, de verdad, que ha estado dedicado a esto de tiempo completo. Por eso esa expresión que él tuvo de llanto que a mí me conmovió, es porque le dejó de ser director técnico y esa es la tarea que él hace, la que le gusta, la que lleva en el fondo de su corazón. Entonces el profesor se dedica a esta tarea, imagínense, de impulsar el Cúcuta Deportivo. Ha estado hablando con todos los entes,
con el Super Pluma Blanca, el de Bogotá, y le dijo, todos tienen la disposición de ayudar. Pero lo que le quiero comentar es esto, para concluir, y me hace su pregunta, es que el señor Cadena en esto no tiene nada que ver, no está participando. Lo que se ha hecho todo es en el marco de lo legal. El artículo 66 dice, o el 35% de los acreedores o el liquidador son los que pueden presentar un proceso de insolvencia dentro del proceso de liquidación. Pare, Mica, porque está confundido en las cosas. El señor Cadena no estuvo de acuerdo en un acuerdo de acuerdos que se hizo fuera de la superintendencia, y que ese acuerdo se le presentaba a la superintendencia y se le decía, aquí está arreglado todo. Póngale cuidado al Mica, papá. Tiene la cabeza desbaratada. La segunda opción, esa ya quedó eliminada, porque el señor Cadena no se presentó, no quiso. ¿Está bien? Ahora viene una segunda opción, que es la jurisprudencia. La superintendencia entra a manejar y a decidir con base a las cosas que Carlos Eduardo dice, a los acreedores y a toda cosa. ¿Sí? Ahí en esa área el doctor dice que el señor Cadena no tiene nada que ver. Lógico que tendrá cosas de manejo, ¿no? Eso es entendible, ¿sí? Pero ahí directamente no tiene nada que ver. ¿Me entiendes, Mica? Eso era lo que quería conocer. Entonces, ¿a qué juega Cadena con el equipo de Medellín? ¿A qué juega? Bueno, no, él puede buscar alguna opción con algunos amigos, en que algunas personas se presenten y digan, yo soy apoderado de estas creencias y tengo derecho a esto y a esto, ¿sí? Ahí está esa posibilidad. Pero eso de que entre 8 días, 15 días viene el equipo a jugar, no, eso hoy jurídicamente no es permitido. No es que lo diga Pinto ni nada, no. Hoy no es posible. Él lo explica bien jurídicamente, no se puede. Habrá ese acuerdo ya de otra manera, ¿no? ¿Está claro? Bueno, si quiere alguien alguna pregunta, hágamela aquí porque me complica. Ustedes saben contestar, me da pena con uno, con el otro, no quiero ser egoísta con uno y con el otro. Finalizamos con la pregunta de Quique Rivera y después agradeciéndole a todos los colegas. Yo, Quique llegó tarde, ¿no? Ay. Profesor, la verdad es que lo suyo, este pronunciamiento, es más que oportuno. Creo que es la primera vez que ustedes se expresan directamente hablando del punto deportivo y esta lamentable situación a la que hemos llegado. Yo voy saco como conclusión de lo que se ha manifestado, que seguimos en lo mismo, lamentablemente. No, Quique, no, sí, pero corta la pregunta, ¿no? A pesar de todo lo que usted hizo de forma, o hicieron todos los miembros de este grupo de amigos de Doblemente Glorioso, que se ha evidenciado y se ratificó con la constitución de lo más difícil que es el tener la plata para pagar aquella multa que va a que se requiera el equipo. Está la situación en donde básicamente las super sociedades es la que determina en qué va a pasar con el club deportivo y su presencia en el torneo, porque el señor Cadena y los que están en Medellín con este equipo, ellos lo pueden hacer, ¿sí? Pero para que actúen con el nombre del club deportivo, todo se debe dar a través de que haya una determinación de las super sociedades, que es la que tiene en este momento controlado el manejo del equipo como tal para utilizar el nombre del club deportivo, sí, a nivel comercial y a nivel de fútbol. Sí. Entonces, todo lo que usted ha hecho, yo le pido, por favor, que no quede en vano. No. Que no quede en vano y que no quede ahí. Sí, Quique. Nos vamos a hacer a un lado y no vamos a seguir Quique, todo para que esa determinación de las super sociedades pues tenga a una persona presente con el fin de que eso que se va a hacer Quique, recaiga finalmente
Yo pienso que no se ha perdido, al menos agilizamos e hicimos que se ejecutara algo sobre lo del Cúcuta. Desgraciadamente los 4 meses que perdimos en negociaciones, en reuniones, en ponerse de acuerdo, en aceptar, se perdieron con ese no de este señor. ¿Ve? Ahora viene otra etapa que converge más a lo jurídico y en donde se está agilizando y hemos hecho que se agilice. Ha estado el súper y hemos estado con el súper hablando, hemos estado con el liquidador hablando para agilizar, porque lo que he dicho siempre, el tiempo en esta negociación es oro y en eso estamos dándole y seguimos dándole, no vamos a echar para atrás. Bien, mil gracias a todos, un abrazo grandote, gracias.